presentación. Mil gracias por el tiempo. Ojalá pues puedan sacar algo provechoso de esta charla. Pero si quieres la ponemos en modo presentación. Yo no, Ahí la están viendo en modo presentación o no. No, no. Mm. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta charla? Yo me imagino que aquí no, en esta audiencia hay pues variedad de profesiones y de oficios, entonces vamos a tratar de ser lo menos abogados posibles en nuestra charla. Cuando un abogado dice eso, complica la charla todavía más. No, mentira. Bueno, la idea es que se vayan acá con algunas nociones de estos temas, de estas nuevas tecnologías y sobre todo con un mensaje de propiedad intelectual que para nosotros es clave y es, eh, a pesar de que todo esto sea nuevo, que estemos hablando de tecnología, la protección de todo esto sigue siendo en este mundo real, ¿no? Y todo esto se sigue protegiendo a través de derechos de propiedad intelectual. Entonces, ese es el mensaje que queremos dejarles al final de esta charla. Si tienen preguntas, pues por favor háganlas, ni más faltaba, y pues podemos responderlas en el transcurso o al final. ¿Me pueden confirmar si Si están quieres. viendo la pantalla en modo presentación? Sí, Ok, sí. perfecto. Como les decía, el propósito es explicar un poco qué papel juega la propiedad intelectual en estas nuevas tecnologías, discutir algunas oportunidades que hemos visto para las industrias de usos y aplicaciones en estos mundos virtuales y en lo que se está haciendo hoy en día, y identificar algunos temas claves de propiedad intelectual que impactan de forma directa los contenidos que se desarrollan en estas tecnologías. Sigamos, por favor. Y para entender todo esto que les vamos a contar, vamos a partir de dos cosas. Una son los antecedentes y de dónde venimos. Y dos, darles como un poco de aterrizaje de qué es el metaverso, qué son los NFTs, qué es la inteligencia artificial, masticado para que, como quien dice, para abogados. Eso sí lo pusimos para abogados porque para nosotros entender tecnología es bien difícil. Entonces, eso creo que si nosotros como abogados lo entendemos, lo entiende cualquiera. ¿De dónde venimos? Venimos de, en este momento estamos en lo que se denomina la web 3.0, y para saber de dónde venimos de la web 3.0, venimos web 1.0, que es el primer desarrollo de la etapa de Internet, finales de los 90 más o menos, donde ¿a qué nos enfrentamos? A páginas donde terceros nos comparten contenidos, son páginas donde no se puede interactuar, la data no está enfocada en el consumidor y básicamente es un periódico, una revista, un artículo a través del Internet, a través de un computador. Eso era lo que estábamos, ¿no? Ante webs estáticos. Esa es la primera etapa del Internet. Luego ya en una segunda etapa, más o menos a partir del año de la primera o segunda década del 2000, ya el Internet se enfoca un poco más en el consumidor, ¿sí? Ya empieza a enfocarse en la comunidad. Ya vemos el desarrollo de plataformas de redes sociales, por ejemplo, donde ya las personas empezamos a compartir, empezamos a interactuar. Entonces la finalidad de la web 2.0 ya era permitir la interacción, ¿sí? Y vemos ya entonces imágenes, video, ya un Internet que le permite al consumidor una interacción eh, casi que uno podría decir, bueno, con el sentido de la visión completo y conectado con esa nueva Internet, gracias a esas experiencias 2D que empezamos a vivir, ¿no? Y entonces de ahí saltamos a lo que estamos viviendo en este momento y lo que estamos empezando a masticar. Y es un Internet que pasa de la interacción a la inmersión. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra inmersión? Y mucha gente ha denominado esta web 3.0 como el Internet de la inmersión. ¿Por qué?
porque es el Internet que busca que el individuo logre conectarse con sus 5 sentidos a estas nuevas experiencias digitales, ¿sí? Ese es el objetivo final. Empezamos a verlo en temas de mundos virtuales, lo vemos también cuando nos conectamos a través de dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada, otros dispositivos mucho más avanzados. Para los que les gusta este tema, me imagino que ya vieron las últimas gafas que sacó Apple, que valen lo mismo que vale una moto, pero pues si uno es un fanático de esto, es una tecnología, una locura. También salieron hace 1 o 2 semanas las últimas gafas de Meta, son un poquito menos costosas y también tienen muchas incorporaciones de tecnologías nuevas y otros dispositivos más, como todos estos que uno se puede conectar en el cuerpo, sensoriales, para generar eso, unas experiencias más inmersivas. Entonces, todo el Internet que está rodeando la web 3.0, su finalidad es la inmersión, ¿sí? Y ahí podemos encontrar pues todos los desarrollos blockchain, criptomonedas, wallets, NFTs, metaversos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar nosotros en nuestra charla. Cuando nosotros empezamos a dar esta charla hace más o menos un año, hablábamos del metaverso y nos enfocábamos en el metaverso y el metaverso era nuestro fin último. Y a medida que fue pasando el año, bueno, después de que pues, ustedes saben, el año pasado Meta cambió, Facebook cambió de nombre, se puso nombre Meta, todo el mundo, eso generó mucha expectativa. Luego esa expectativa fue bajando a partir de que Meta empezó a mostrar sus resultados económicos y le tocó sacar un montón de gente, no le fue tan bien. Entonces el metaverso, como que la palabra metaverso empezó a tener una connotación un poco negativa, pero en últimas los resultados y los desarrollos que todo este Internet de la inmersión, como nosotros nos gusta referirnos, no se estancaron porque a Meta no le fue bien. Y tan no se estancaron que ya Meta volvió a sacar sus otras gafas para temas de realidad virtual. Apple, que creería yo que es, pues no solamente yo, sino el mundo entero, es un marcador de tendencias, pues el hecho de que haya sacado estas nuevas gafas, eso sigue diciendo que estas tecnologías, estos metaversos o este Internet de la inmersión sigue siendo el camino a seguir. Cuando le preguntamos a ChatGPT, que también está tan de moda, qué es el Internet de la inmersión, nos dio unas características que es importante resaltar para uno entender. Una nueva forma de conectar a los usuarios con contenido web. Como les explicaba, el Internet de esta fase, de esta web 3.0, su objetivo es la inmersión. No existía eso en las otras formas de Internet. Es inmersivo y en tiempo real. Tiene interfaces mucho más interactivas y personalizadas. Y personalizadas también por la cantidad de datos que los usuarios estamos compartiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso permite que este Internet aparentemente sea mucho más personalizado a las experiencias que uno quiere tener. Utiliza diferentes dispositivos tecnológicos, como les estaba comentando, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, inteligencia artificial, visualización 3D. ¿Por qué también nos tratamos de separar un poquito de la palabra metaverso? Y es que cuando el metaverso tuvo su boom post pandemia, la gente lo relacionaba con la industria del entretenimiento únicamente, con videojuegos, bueno, ya después un poco con conciertos y demás, y pensaban que eso se quedaba ahí. Y resulta que no, ¿ya? Y como lo vamos a ver ahorita más adelante, hoy en día estas tecnologías, y por eso es un enfoque más en el tema de las tecnologías, más allá de los mundos virtuales, tienen una aplicabilidad mayor a lo que en un comienzo se pensaba que se iba a quedar en la industria del entretenimiento. Sigamos. Y hablando del Internet de la inmersión, y un poquito también para contextualizar, les traemos un video de un artista que está muy de moda en este momento, que se llama Refika Nadol, y este es el arte de la inmersión. ¿Por qué el arte de la inmersión? Ya ahorita van a ver, él ha hecho exposiciones en muchos museos del mundo. Esta es una puntual en las playas de Miami, donde expuso su obra, y su obra está compuesta
esta creo que se llama Coral, y lo que hace él es, a través de inteligencia artificial, generar todas estas imágenes. Entonces, ya vemos cómo el concepto de arte también ha evolucionado y ya a través de herramientas de inteligencia artificial muy sofisticadas podemos generar arte como este tipo de arte, donde además uno siente que hace parte del cuadro. Bueno, entonces, como les decíamos al principio, pues nuestra charla está enfocada en propiedad intelectual, ¿sí? Y lo que vemos nosotros en estas experiencias digitales avanzadas en propiedad intelectual. Efectivamente, no podemos olvidarnos cómo empieza o cómo es el boom mayor de esto, y es el tema de mundos virtuales, derecho del entretenimiento y el componente de presencia, que es un componente esencial para estas nuevas tecnologías, sentirse presente cuando uno realmente no está. Y estos mundos virtuales son un componente de presencia, ¿sí? Luego pasamos a unos activos digitales donde también o donde se concentra la mayor cantidad de propiedad intelectual que vemos nosotros en estas nuevas tecnologías. Vemos uso de marcas, vemos obras, vemos NFTs, dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada, contenidos e interfaces gráficas, software, inteligencia artificial. Todos estos activos tienen protección a través de diferentes mecanismos de propiedad intelectual. Luego pasamos a un componente de protección, ¿sí? Muchos de estos, o mejor dicho, hay diferentes formas de proteger estos activos digitales. Puede haber un registro, hay formas de hacer observancia, cómo se maneja en estos universos virtuales cuando hay una infracción, cuando alguien me está copiando, cuando alguien está usando mi propiedad intelectual. Eso también lo estamos viendo, cómo se resuelven esas controversias o cuál es la forma más práctica de resolverlas. Y también un componente de valor que está encerrado en cuando yo con mi propiedad intelectual no solamente la quiero proteger, sino que quiero o yo usarla o dejar que terceros la usen y me paguen una plata. Entonces hay licenciamiento, hay contratos inteligentes, hay mercadeo, patrocinios y coleccionables, entre muchas otras formas que seguramente veremos cómo se van desarrollando conforme todo esto va teniendo un mayor auge. ¿Qué es un NFT? Un NFT, por sus siglas en inglés, un token no fungible, non-fungible. Y en términos cristianos, ¿eso qué significa? Es un certificado digital, ¿sí? Ese certificado lo que está certificando es un activo digital, la existencia de un activo digital único, emitido en blockchain, que no se puede modificar ni intercambiar. No hay dos NFTs equivalentes ni iguales. Por eso es que no se considera como si fuera un dinero, sino que se considera como el dinero es un activo fungible. El NFT es no fungible precisamente por eso, porque no hay dos iguales ni dos equivalentes. Y su valor está determinado por la oferta y la demanda. Por eso es que ha sido importante para el tema de los artículos coleccionables. Y si vieron en un primer boom de los NFTs, lo primero que salió al mercado fue un montón de obras de arte digitales que básicamente eran archivos JPEG y que con eso hacían un NFT. Y entonces uno decía, bueno, pues esto, ¿por qué esto va a salir a valer, no sé, X cantidad de millones de dólares si es que yo puedo hacer clic derecho, copiar, pegar y tengo lo mismo? Bueno, pues efectivamente es un mercado que muchos no entendemos. Es un mercado que apela a una ficción de escasez, porque a pesar de que yo pueda hacer clic derecho, copiar, pegar, lo cierto es que el NFT sí logra que el que sea el titular de ese NFT sea el único titular de ese activo digital. Entonces, no es lo mismo, y como Pedro les explicará después, que yo tenga
un afiche de la Mona Lisa en mi casa a que tenga el cuadro original que está en el Museo del Louvre en París. No es lo mismo. Entonces, eso es más o menos la ficción de escasez que está intentando dar el NFT. Más adelante les daremos varios ejemplos, porque a pesar de que el NFT tiene su boom en el tema en la industria del arte, pues hay muchos usos que las empresas han empezado a darle ya en la práctica como un certificado de autenticidad y como certificado de autenticidad o como quien dice, sí, un certificado digital que le puede dar a uno una cantidad de beneficios. eh, Ese uso ha sido clave para las empresas y ya les vamos a dar varios ejemplos. Muchos de las personas y de las empresas que se están acercando a estas tecnologías de forma tímida o de forma mucho más agresiva, se han hecho esta pregunta: ¿realmente esto es importante para las marcas, para la industria en general? Llevamos muy poco tiempo con este boom, pero lo cierto es que sí hemos visto nosotros como muchas empresas, y en Colombia también, ahorita les daremos algunos ejemplos, que le han sacado, digamos, que el jugo a estas nuevas tecnologías, porque hay un consumidor nuevo, hay un consumidor que nació digital y que todo esto le llama la atención, ¿sí? Entonces, si la pregunta de ¿son importantes? Sí, sí son importantes. Ya nosotros vemos, por ejemplo, cómo a las personas sí les gusta salir de la casa, pero también les gusta hacer sus compras desde la comodidad de su casa, y las tiendas virtuales cada vez se están volviendo más inmersivas y están apelando a ese consumidor. Entonces yo ya me puedo meter, o sea, Home Center o a la página de IKEA y ver cómo se ve el mueble que quiero comprar en la sala de mi casa sin tener que salir y sin tener que traer el mueble. Esas son experiencias de consumo que las marcas están explotando, que se han vuelto importantes, y que cada vez el consumidor, ya antes le gustaban, ahora las exige, ya las está empezando a exigir. Entonces es importante tenerlas en cuenta por eso. Vemos eventos virtuales. Entonces uno antes pensaba que pues a mí me gusta ir a ver a Carlos Vives en vivo, ¿no? En el concierto. Pero pues tal vez hay una comunidad de personas que también le gusta verlo en Decentraland, en Roblox, y a ese consumidor también hay que llegarle, porque además es grandísimo. O sea, yo no tengo las estadísticas puntuales, pero las personas que entran diariamente a esos espacios, a esos metaversos, son millones en el mundo. Entonces, ese es un consumidor que llama la atención. Productos y servicios virtuales exclusivos, como les decíamos, la industria del NFT en más de certificación de autenticidad se ha vuelto muy alta. Patrocinios y publicidad, eh, Quiñones, María Victoria Quiñones, donde además, bueno, aparte de romper muchos paradigmas de realmente es necesario o no es necesario tener una audiencia legal en un metaverso, pero vemos activación de las marcas como un cartel grandísimo que ella tenía atrás de Legis, ¿no? Entonces esos patrocinios y esas publicidades, eso también lo vemos en el Fashion Week del metaverso, que es un evento paralelo al Fashion Week de Nueva York, donde además de las marcas de ropa, pues también hay activación de marcas de licores. Ahorita vamos a mostrarles ejemplos. Demos de productos también se están haciendo a través de estas realidades. Bueno, entrenamientos a empleados, todo el tema de recursos humanos ha tenido un gran desarrollo. Entonces, la respuesta a esta pregunta que nos hacemos nosotros es sí, sí es importante. Sí es importante subirse en ese bus y al menos darle una buena analizada, eh, para ver si uno se sube o no se sube. ¿Sí? Si uno decide no subirse, bueno, pues también es válido.
Una vez explicado un poco qué es el metaverso, pasamos un poco por NFTs. También queríamos simplificar el tema de inteligencia artificial para después aterrizar nuestros conceptos de propiedad intelectual. Por favor, yo no estoy viendo si alguien está alzando la mano o alguien tiene una pregunta, pero pues me pueden interrumpir, no hay ningún problema. No, por ahora nadie tiene la mano levantada Listo, ni ha formulado preguntas en el chat. listo. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial generativa en términos muy simples? Es una herramienta que genera un aprendizaje automático con nuevos, muchísimos, de identificación del lenguaje, o sea, a través de un proceso tecnológico muy, muy complejo, pero en general lo que hace es generar un contenido nuevo a partir de un contenido preexistente en Internet. ¿De dónde viene ese contenido preexistente? Digamos, Pedro, por favor. ¿O de dónde se alimenta esa inteligencia artificial? Hay datos de entrenamiento, datos de uso, datos de contexto, datos de uso previo, datos estructurados y semiestructurados. Todos estos datos disponibles en Internet, de todos nosotros, ¿no? Que si mi información que yo considero privada en alguna red social hace parte de estos datos, sí, porque es que esa información que nosotros consideramos privada realmente no lo es. Y más adelante hablaremos un poquito de los términos y condiciones y la importancia de tener presente que cuando uno suscribe su perfil a una plataforma, la que sea de inteligencia artificial, sea de red social, sea lo que sea, o hasta un email, uno está aceptando unos términos y condiciones. Y esos términos y condiciones van a decir cómo debe usar mi información, es confidencial o no es confidencial, a quién le pertenece, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta estos términos y condiciones. Y básicamente, pues que las inteligencias artificiales se alimentan de todos los datos que están en Internet. Eso es como, en términos muy simples, cómo funciona. Listo, Pedro, te cedo la palabra. Los dejo con Muchas Pedro gracias, Juliana. un Muchas ratico y gracias ahorita volvemos. y un gusto saludarlos a todos y bienvenidos y gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y ahorita vamos a hablar un poco, ya habiendo visto por encima de estas, qué son estas nuevas tecnologías, aquí nos estamos enfrentando en este mundo digital tan cambiante y que cada día nos presenta desarrollos vertiginosos a una velocidad que a veces no somos capaces ni de entender. Y para dar este paso a hablar un poco sobre la protección de la propiedad intelectual de cara a estas nuevas tecnologías, quiero darles una perspectiva muy general de qué es la propiedad intelectual para quienes probablemente no sean abogados que estén conectados la mañana de hoy. Y en líneas generales, la propiedad intelectual es una herramienta jurídica que permite dar protección a las creaciones, inventos y desarrollos que surgen de la creatividad humana. Es una protección jurídica especial que dan los diferentes ordenamientos jurídicos a aquellas, nuevamente, invenciones, creaciones o desarrollos que surgen de un proceso creativo de las personas. Y generalmente conocemos tres grandes acepciones de la propiedad intelectual, que son las marcas, las patentes y los derechos de autor. Las marcas, por su lado, como muchos probablemente las conocerán, pues hacen referencia a estos signos distintivos, a estos logos, estas imágenes o estas palabras que identifican cierto producto o servicio en el mercado y que han sido resultado de la creatividad de un empresario o de un titular que ha logrado con un nombre, una imagen, una combinación de imagen y nombre, posicionar su producto y su servicio en un mercado determinado con esa marca, ese signo distintivo. Las patentes, por su lado, son invenciones que cumplen con ciertos requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial que les permiten tener una protección y, por así decirlo, una exclusividad para su explotación en un mercado determinado por un tiempo, y es precisamente la propiedad intelectual la que da esta herramienta de exclusividad para esta explotación de esta invención. Y los derechos de autor, que son los que protegen las obras literarias, artísticas, audiovisuales, que surgen también del intelecto humano. Entonces, la propiedad intelectual sirve como herramienta para proteger de manera exclusiva estos
estas creaciones y estos resultados de la creatividad humana, y además sirven como un incentivo para que los empresarios, las personas quieran seguir creando. Entonces, evidentemente, pues cuando hablamos de un incentivo para proteger las creaciones, proteger el resultado de la creatividad humana, pues hablar de nuevas tecnologías y de estos temas que estamos viendo es absolutamente relevante. Entonces, para empezar, nosotros siempre nos hicimos la pregunta, bueno, ¿y qué impacto puede tener la propiedad intelectual en los NFTs, el metaverso y estas nuevas tecnologías inmersivas? Y a la inversa, ¿qué impacto tienen estas nuevas tecnologías inmersivas en la propiedad intelectual? Porque sin duda alguna, y como nos mencionaba alguien en una charla muy reciente, es común que los avances tecnológicos vayan mucho más rápido que los legales, y muchas veces las regulaciones tienen que ir surgiendo para adaptarse a estos avances tecnológicos porque ellos van mucho más rápido. Entonces, sin duda alguna, deben moldearse las acepciones tradicionales que tenemos de la propiedad intelectual de cara a estas nuevas tecnologías. Entonces, un poco las ventajas de tener una protección a través de la propiedad intelectual para estas nuevas tecnologías, pues la primera, y valga la redundancia, es proteger estos nuevos productos y servicios. De cierta forma, en el comercio se está viendo que estas nuevas tecnologías están teniendo un gran impacto. Estamos viendo que el comercio actual está migrando hacia estas nuevas tecnologías, como ocurrió probablemente a inicios de los años 2000 con el Internet y el boom del e-commerce. Luego, un poco más adelante, pues el comercio fue migrando hacia estas nuevas tecnologías. Lo mismo está ocurriendo ahora. Entonces, buscar una protección de los productos y servicios en estas nuevas tecnologías, pues es algo que los empresarios y los titulares de propiedad intelectual van a querer. Lo segundo también es una excepción de bloquear otros registros, bloquear que personas inescrupulosas, personas malintencionadas, quieran aprovecharse del reconocimiento y posicionamiento que cierta marca o cierta obra o cierta invención tiene en el mercado para hacer uso de ella de manera no autorizada en estas nuevas tecnologías, en los mundos virtuales o en los NFTs para su propio beneficio, en beneficio propio y sin autorización del verdadero titular del derecho de exclusiva. Y lo tercero, que va muy de la mano con lo que mencionaba Julián al principio sobre el valor, tiene que ver con el licenciamiento del metaverso, y es la posibilidad de que un titular de una marca posicionada en el mercado físico que conocemos hoy en día, pues pueda licenciarla para que se haga una explotación en estos mundos virtuales y en estas nuevas tecnologías. Pero sin duda alguna, y volviendo a lo que les decía, que los avances tecnológicos van mucho más rápido que las regulaciones, pues tenemos mucha incertidumbre y hay un gran interrogante y un gran signo de interrogación sobre, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a regular esto? ¿Cómo tenemos que ir adaptándonos? Lo primero es, ¿y la utilidad de estos registros cuál es? Porque finalmente, ¿cómo vamos a hacer observancia de nuestros derechos en estas nuevas tecnologías? ¿Cómo vamos a poder hacer efectivos nuestros derechos contra quienes los estén utilizando de manera no autorizada o quienes los estén violentando? También hay un tema de territorialidad que genera una pregunta impresionante, porque sin duda alguna estos mundos virtuales, estos metaversos, rompen por completo con los paradigmas de territorialidad y divisibilidad que nosotros tenemos preconcebidos. Nosotros sabemos que un país o un territorio está dividido por fronteras imaginarias, pero hay divisiones muy claras. Pues todas estas fronteras se diluyen por completo en estos mundos virtuales, y tenemos muchos metaversos que no tienen una territorialidad, que no tenemos fronteras claras. Entonces, evidentemente, los criterios tienen que irse adaptando para saber qué vamos a hacer en cuanto a la territorialidad. Y también el uso que se hará de las marcas, porque finalmente ya tengo una marca registrada, ya soy de cierta manera famoso o tengo un cierto reconocimiento con mi marca en un mercado físico. Pues bueno, ¿cuál va a ser el uso que se hará de mis marcas en estos mundos virtuales? Y a esto debe ir adaptándose un poco la propiedad industrial, sin duda alguna. Entonces, ¿cuáles son los retos principales para las marcas en particular con respecto a estas nuevas tecnologías? Y lo primero tiene que ver con la clasificación de productos y servicios. Cuando hablamos de marcas, hay una clasificación internacional que se llama la clasificación de NISA, y esta establece una serie de clases de productos y servicios donde las marcas deben reivindicar los productos y servicios que van a proteger y que van a distinguir en el mercado. Por ejemplo, Coca-Cola es una marca que
identifica bebidas gaseosas, bebidas para el consumo humano, y pues hay una clase particular donde debe registrar la marca para específicamente identificar estos productos. Porque las marcas, en principio, al registrarlas, pues deben registrarse para proteger un producto o servicio particular, y esto no obsta para que otro comerciante pueda utilizar una marca similar para productos o servicios completamente diferentes. Entonces, la primera pregunta es, bueno, yo tengo mis marcas registradas para identificar zapatos en el mundo físico. Nike tiene sus marcas altamente reconocidas para identificar zapatos y tenis en el mundo físico. Pues, ¿qué pasa con estos productos físicos que yo identifico si quiero incursionar en el metaverso? Porque en realidad no estoy identificando productos físicos, no son los mismos zapatos. Entonces, bueno, y la incertidumbre de esto, pues, es grande. Debo buscar nuevos registros, no debo hacerlo. Y cuando empezamos a ver esto hace más o menos un año y medio o dos, que fue un boom grandísimo del metaverso, pues nuestra recomendación siempre a nuestros clientes ante tanta incertidumbre es, bueno, intente expandir la protección que usted tiene para poder proteger sus productos y servicios de igual forma en estos mundos digitales, en estos entornos digitales y también como activos digitales, para así tener una protección mucho más amplia y robusta. Y curiosamente, a los meses, digamos a finales del año 2022, la clasificación internacional de NISA nos dio un poco la razón porque sacó una nueva versión donde incluía ya en sus descripciones activos coleccionables, activos digitales apalancados en tecnología de bloque, blockchain, servicios prestados en mundos digitales. Entonces, esto demostró sin duda alguna que el mercado estaba mostrando en sus dinámicas que estaba migrando a estos mundos virtuales y que la ley debía irse adoptando. Entonces aquí esta primera incertidumbre se ha ido solucionando un poco, donde la respuesta es sí, titular de marca, busque tener protección de sus productos y servicios para estos mundos digitales y para estos activos digitales, independientemente de la protección que usted ya pueda tener en el mundo físico para los productos y servicios físicos. Lo segundo es, ¿y el tipo de marcas qué? ¿Qué tipo de marcas debo registrar? Debo registrar marcas mixtas, marcas figurativas, marcas nominativas. ¿Cómo las debo registrar? ¿Cómo cambia la acepción de la marca en el mundo físico al mundo digital? Y esto también se ha ido resolviendo con el tiempo. Bueno, los titulares de marcas que quieran empezar a incursionar en estos nuevos mundos o que quieran impedir que terceros inescrupulosos usen sus marcas y signos distintivos de manera no autorizada en estos mundos, pues ya empiezan a identificar cómo ir solicitando sus marcas y cómo irlas presentando en estos mundos digitales. Y lo último es el tema de la territorialidad que les mencionaba. Una vez se levantan estas divisiones geográficas que conocemos, pues estamos en un mundo que no tiene fronteras. Y la primera pregunta que nos hacen cuando hacemos esta charla es, bueno, ¿y hay una oficina de marcas del metaverso donde yo pueda presentar mi solicitud de marca para el metaverso y tener protección en todos los metaversos? Y la respuesta es no, no la hay. Seguimos con la tradicional acepción del registro de la marca. Será en un territorio, en una jurisdicción específica y debe hacerse ante la oficina de marcas de esa jurisdicción. Llámese la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, la USPTO en Estados Unidos, la Oficina de Marcas de la Unión Europea para la Comunidad Europea y muchas otras. Entonces nos dicen, bueno, pero entonces, ¿qué hago si yo quiero registrar mis marcas para el metaverso y no hay una oficina de marcas en el metaverso? Pues la respuesta es la misma que probablemente se hubiera dado cuando empezó el boom del e-commerce y una persona se dio cuenta que podía vender sus productos en China, estando en Colombia, a través de una plataforma digital. Y bueno, ¿cómo hago para registrar mis marcas y tener protección en todo el mundo? Pues la solución más conservadora y más efectiva hasta el momento es busque protección de su marca en las jurisdicciones donde tiene interés o donde las dinámicas comerciales de su negocio, de su industria, pues indican que eventualmente tendrá interés o eventualmente habrá terceros competidores que querrán aprovecharse de sus marcas para usarlas inescrupulosamente en ese país. Entonces nuestra recomendación es busque expandir de mayor manera posible su portafolio de protección de marcas, solicitando en diferentes jurisdicciones donde ya tenga presencia o donde eventualmente sea muy factible que tenga presencia, para así poder tener robustez, protección y herramientas de defensa en muchos países, independientemente de en el metaverso en el que se encuentre una eventual infracción, pues poder identificar quién está detrás y que en esa jurisdicción sea posible tener herramientas para perseguir legalmente esta infracción. Y
Entonces aquí un poco de la mano con lo que les mencionábamos anteriormente, habiendo visto la modificación que hubo en la clasificación internacional de NISA, habiéndose, digamos, chuleado esta zona gris que teníamos y ya teniendo claridad de, bueno, ya tenemos activos digitales y servicios que se prestan en espacios y entornos digitales en esta clasificación de NISA, ya sé entonces cómo puedo solicitar mis marcas para cubrir productos o prestar servicios en estos mundos digitales. Y esto generó un boom impresionante en todo el mundo. La oficina de marcas de Estados Unidos, la oficina de marcas de la Unión Europea, la oficina de marcas de China e incluso la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia en los últimos año y medio, ha habido un boom de solicitudes para productos y servicios digitales de empresarios y titulares de marcas de todas las industrias que ustedes imaginen, porque hemos visto solicitudes de titulares de todas las industrias que están buscando protección de sus marcas para incursionar en estas nuevas tecnologías, para tener protección de cara a estas nuevas tecnologías, y pues esto demuestra evidentemente, como les comentaba ahorita, pues que las dinámicas comerciales han migrado a estos mundos digitales. Y solo por poner un ejemplo, pues hay solicitudes que hemos visto en clase novena, por ejemplo, para cubrir específicamente activos digitales, activos coleccionables digitales apalancados en blockchain. En clase 35, prestación de servicios comerciales, administración de negocio, prestación de servicios y negocios a través de mundos virtuales. En la 36, servicios financieros prestados a través de mundos digitales, asesoría financiera prestada en mundos digitales, y esto pasa por todas las clases, hasta servicios de entretenimiento, servicios de prestación de servicios dentro de la industria de los alimentos y la restauración, temas que uno nunca pensó que pudiera migrar a estos mundos digitales, pues lo están haciendo. Entonces, también de cara a lo que estamos viendo en estos desarrollos tecnológicos, pues tenemos que tener en cuenta los tipos de protección que podemos tener como titulares de marca frente a estas nuevas tecnologías, y sobre todo nuevamente el mensaje, robustecer la protección para evitar que terceros utilicen inescrupulosamente mis derechos y mi propiedad intelectual. Entonces tenemos derecho de autor sobre las obras que vayamos a crear para entrar en estas nuevas tecnologías, sobre todo en materia de NFT, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Pues normalmente un NFT, quienes lo hayan visto, quienes tengan un NFT, generalmente va acompañado de un diseño gráfico, de una imagen, de algo visual atractivo. Es importante ver si se puede proteger a través de derecho de autor como una obra, porque esto sin duda alguna daría una protección más amplia a su titular y le daría un valor más alto al intangible. En cuanto a diseños, pues si yo quiero crear un espacio en el metaverso, quiero tener mi establecimiento que lo tengo en físico, en el mundo físico, pues quiero crear algo digital en un metaverso, pues ver qué protección puedo tener en cuanto al diseño de esta interfase. Las patentes, aunque en Colombia no se puede patentar nada que tenga que ver con software, pues sí hay protección para el hardware que va acompañando estas nuevas tecnologías. Entonces, pues también los diseños vertiginosos, perdón, las invenciones vertiginosas que se están viendo en este mundo, como los headsets y todo lo que tiene que ver con, con las tecnologías que acompañan la realidad virtual y realidad aumentada, puede protegerse a través de patente. Y por último, los nombres de dominio. Es muy importante entender que la web 3.0 cambia los nombres de dominio, ya no es el .com, el .net, el .org, sino que ya cambia a ser .crypto, .ethereum, .ai, .io, .ar. Y nuevamente, tenemos que ver qué protección puedo tener para mis nombres de dominio con estos nuevos .crypto, .ethereum, porque ya teníamos protección para los .com, los .gov, teníamos mecanismos de de resolución de disputas ante la OMPI. Hay que ver cómo puedo proteger mis nuevos nombres de dominio que entran a la web 3.0. En cuanto a NFTs, y es muy importante tener en cuenta, y este es un mensaje que le dejamos a todas las personas que creen NFTs, que quieran crear un NFT o que quieran comercializar NFTs, y es: revisen muy bien los contratos que están relacionados con los NFT, sobre todo en materia de derecho de autor y los derechos que se transfieren, ya sea con la creación o comercialización del NFT. Para quienes de pronto no conocen, el proceso de un NFT es tener un archivo digital
y proceder a diagramarlo en tercera dimensión y mintearlo, que el minteo es el proceso de creación de un archivo digital, a pasarlo a través de la tecnología blockchain, a que sea un NFT y cuente con ese certificado de autenticidad. Entonces, quien mintea el NFT, quien lo ha creado, quien lo ha diseñado y minteado, tiene ciertos derechos de autoría sobre ese NFT, pero entonces es muy importante revisar que ese diseño gráfico específicamente que está minteando como NFT, pues no esté violentando derecho de autor ni marcas de un tercero, que sea precisamente una obra propia o sobre la cual se tenga el derecho a la autorización o el release para poder crear un NFT, porque la ley colombiana es muy estricta en relación con la transferencia de derecho de autor y la interpretación de los derechos transferidos. Y esto es clave porque al momento que alguien compre un NFT, también debe saber que no está adquiriendo per se los derechos de autor sobre ese diseño. Volvemos al ejemplo que les mencionaba Juliana de la Mona Lisa. Si un archimillonario llega mañana y dice, compro la Mona Lisa que está en el Louvre, compro automáticamente esta Mona Lisa, doy los billones de dólares que cueste, perfectamente puede ser el dueño de la Mona Lisa, puede ponerla en su sala, puede ponerla en su empresa, puede hacer con el cuadro lo que quiera y va a ser el dueño del cuadro, pero no va a ser el dueño de los derechos de autor, ¿sí? Y bueno, ya han pasado muchos años y probablemente ya no hay derechos morales, ni derechos relacionados con la Mona Lisa, porque han pasado más de 80 años, pero un cuadro sobre el cual todavía recaigan derechos de autor y no hayan expirado, pues quien adquiere o compra el cuadro no automáticamente adquiere todos los derechos de autor ni es titular de todos los derechos de autor, y mucho menos los morales. Entonces es muy importante esto tenerlo en cuenta con los NFTs, porque una persona que compre un NFT que lanzó, por ejemplo, McDonald's lanza un NFT, pues una persona por comprar el NFT no puede pretender tener todos los derechos sobre la marca o el diseño de McDonald's y la obra de McDonald's y abrir mañana una tienda McDonald's diciendo que puede hacerlo porque tiene un NFT. No, es muy importante revisar los contratos y esto va desde el diseñador del NFT hasta quien lo encarga para la creación y lo comercializa y quien lo compra en el mercado donde se transan los NFTs. Entonces, aquí vamos. Para los creadores de contenido es importante asegurarse que todos los derechos son transferidos de la forma correcta para ser usados en el metaverso a través del NFT. Y para las personas es importante asegurarse que todas las autorizaciones se han obtenido para proyectos de NFT o metaverso y se ceden los derechos de imagen. Y esto es muy importante y nuevamente va de la mano con la revisión de los contratos que les mencionaba. Entonces pasamos un poco a la explotación de la propiedad industrial y aquí empezamos con esta slide que ha evolucionado bastante desde que empezamos a dar estas charlas, pero en el fondo sigue siendo lo mismo y es la cantidad de industrias y sectores en los que estamos viendo la aplicación de los metaversos y los NFTs. Hubiéramos hablado hace 3 años o 2 años y medio, todos los que estamos conectados acá, y nadie jamás hubiera pensado que los metaversos y los mundos virtuales iban a llegar más allá del entretenimiento y el gaming. Pues a hoy les podemos garantizar que el metaverso se está utilizando en la industria de los bienes raíces, en el cuidado de la salud, en la banca y las finanzas, en los productos de consumo masivo, en el gaming y entretenimiento naturalmente, en el turismo y los viajes, la hotelería y la hospitalidad, en la educación, en la industria extractiva, que probablemente uno diría, pero una minera, ¿qué tiene que ver con el metaverso y para qué le interesa? Lo estamos viendo. El sector oficial, una cantidad de industrias que van mucho más allá del entretenimiento y el gaming y que se está viendo que están aprovechando el metaverso, ya sea para pautar, para tener nuevas experiencias de consumo con el nuevo consumidor y para muchas diversas intenciones, pero están incursionando en estas nuevas tecnologías. Porque hay unos usos transversales a todas las industrias. Y el primero, como les comentaba, es el tema del mercadeo. Quienes sean expertos en mercadeo, que seguramente habrá aquí gente conectada que trabaje en mercadeo, pues sabrá que esto es una palanca para las empresas para crear nuevas experiencias de consumo, ¿sí? También para patrocinios de terceros, para aprovechar los eventos y estos espacios digitales como una plataforma de patrocinio y de pauta de terceros. Y finalmente, atraer al nuevo consumidor. Sabemos que hoy por hoy el consumidor actual, la generación actual, que son los consumidores jóvenes y que seguirán siendo los consumidores por muchos años más, buscan algo diferente. Ya no quieren pasar horas en una fila, ya no quieren tener que ir al banco
a estar horas para que los atiendan, ya no quieren ir a medirse ropa durante horas en 1000 tiendas hasta que encuentren lo que les guste, ya saben que todo lo pueden hacer con un clic. Y este nuevo consumidor efectivamente está buscando nuevas experiencias de consumo y deben las empresas adaptarse para buscar cómo llegarle a este nuevo consumidor y cómo atraerlo. Y también el nuevo consumidor siempre busca o tiene la tendencia a buscar mucho el tema de sostenibilidad, de conectar la trazabilidad de un producto específico, de dónde viene, porque esto le da valor agregado. Y todas estas nuevas tecnologías permiten, por un lado, crear experiencias de consumo novedosas, inmersivas, sensoriales para el nuevo consumidor que sin duda alguna le genera interés, intriga y probablemente va a proceder a acceder a ellas y usarlas de manera constante para su consumo día a día. Y también en los NFTs con el componente de certificado de autenticidad, pues permite facilitar este tema de trazabilidad, de garantizar a la persona que lo que está adquiriendo tuvo cierta trazabilidad, tiene conexión con cómo se produjo, y todo esto se facilita con estas nuevas tecnologías. Y el trabajo y el aprendizaje remoto que nos fueron impuestos por la pandemia de manera inesperada, pero que sin duda se han venido quedando y muchas personas así se quedaron y les encanta trabajar así o estudiar así, pues también han permitido que las empresas vean en estas nuevas tecnologías cómo crear nuevas experiencias de onboarding y entrenamientos para sus colaboradores, para sus empleados, atendiendo que la cultura laboral ha cambiado. Y aunque parezca en poco tiempo, porque han sido apenas 2, 3 años, sin duda alguna el chip de los colaboradores y los empleados ha cambiado y es indispensable que las empresas se vayan adaptando a esto y qué mejor manera que con estas nuevas tecnologías. Muy rápidamente en estas nuevas experiencias de consumo hemos visto, por ejemplo, en la industria del retail, hemos visto cómo Walmart montó su metaverso y montó sus experiencias a través de realidad virtual y realidad también aumentada para dar una nueva experiencia de consumo a quien va a sus tiendas o a quien sencillamente no quiere ir a sus tiendas, pero quiere tener la misma experiencia sentado en su casa con un headset de realidad virtual. Tiene en su metaverso la forma en que los consumidores ingresen a través de realidad virtual para tener la misma experiencia que tendrían en un supermercado en físico, pero sin tenerse que mover de su casa. Y a quienes quieran ir al supermercado les ofrecen mecanismos de realidad aumentada donde pueden utilizar sus celulares principalmente para tener una experiencia de consumo distinta, poder ver los datos nutricionales de un producto, por ejemplo, sin tener que ponerse las gafas e ir a la etiqueta minúscula que está en cada producto. Y esto nuevamente son pequeños aspectos que atraen al consumidor y que generan algo novedoso que sin duda alguna, digamos, se queda plasmado en la mente del consumidor y genera un impacto. Y aquí les traemos un ejemplo que nos parece interesantísimo de la aplicación de estas nuevas tecnologías en industrias que nunca habríamos esperado. It feels like I'm going blind. My mom, My boyfriend, my best friend, my coworker has volunteered to experience my migraine through my eyes. It's heartbreaking to see her in so much pain, and I've literally seen her get tears. I wish I could take it on for you. I do. You know I do. A migraine isn't just a bad headache. So using virtual reality, we've worked with each sufferer to mirror exactly what they usually go through. they usually start with crazy blinking lights. Floating spots. Everything gets blurry and just one eye. That's exactly what it looks like. And challenged our volunteers to take on their migraine in a regular day. You never know when a migraine's going to come on. I've noticed that I'm losing vision. The worst part is feeling off kilter. Any sort of bright light will make me feel like the room is spinning. I start to see little dots, pops of light here and there. The second that the auras start, everything else stops. Whoa, this is so crazy. Oh my goodness. Wow. Oh. I gotta stop that. Oh my God. Are you okay?
I'm so sorry, Annie, that you go through this. Oh my God. You alright? Oh my God. I don't even know how you function. It's exactly what you just experienced, plus severe pain. I'm sorry that I ever doubted you. I completely believe me now, right? I have your back for sure. Y esta campaña nos encantó porque la compañía GlaxoSmithKline con su producto Excedrin, que es para combatir la migraña, se apalancó en estas nuevas tecnologías para crear una nueva experiencia y poder pautar su producto a través de una experiencia sensorial en los consumidores y mostrarles específicamente qué siente algo que padece de migraña, alguien que padece de migraña. Yo no padezco de migrañas, nunca he tenido esas molestias, pero entiendo que las personas que sufren de migrañas tienen unos malestares muy fuertes y logró GlaxoSmithKline replicar esto con realidad virtual y crear esta campaña de concientización. Y esto para simular dolores de cabeza, molestia en los ojos, pues digamos que podía ser predecible que lo hicieran a través de realidad virtual, lo hicieron y fueron más allá. Y ahorita muchas compañías dentro de la industria farmacéutica, la industria médica, grandes laboratorios, están utilizando la realidad virtual para a través de estos aparatos que generan inmersión y generan experiencias sensoriales en los consumidores, poder llevar a cabo y adelantar ensayos clínicos, que es uno de los componentes más costosos en el desarrollo de nuevos medicamentos o de tratamientos médicos. Entonces están logrando reducir costos en llevar a cabo estos tratamientos médicos y estos clinical trials, todo a través de la experiencia de realidad virtual, donde pueden simular los efectos secundarios de la persona que está participando en ese tratamiento médico para cierto medicamento o cierto tratamiento. Entonces, están apalancándose en estas nuevas tecnologías para reducir costos y para facilitar también poder adelantar estos ensayos clínicos. Por ejemplo, si están buscando un tratamiento o un medicamento para una enfermedad que solamente 100.000 personas en el mundo la padecen o muy pocas personas la padecen, pero que es grave, pues es muy complejo lograr reunir las personas que pueden estar distribuidas en todo el mundo en un mismo sitio para adelantar un ensayo clínico que puede durar meses o años. Pues todo esto lo facilita poderlo hacer a la distancia y replicar a través de la facilidad sensorial que dan instrumentos como las gafas de realidad virtual o guantes ápticos que simulan todos los sentidos del tacto en los brazos y en el cuerpo. Esto lo facilita sin duda alguna y es una manera muy interesante en la que lo está utilizando la industria del cuidado de la salud. Patrocinios a eventos de terceros, aquí vemos que hay muchos eventos que se llevan a cabo en los diferentes metaversos y sin duda alguna es un gran espacio y una gran oportunidad para participantes de otras industrias para pautar sus productos y servicios y sus marcas, como lo harían en un evento del mundo físico, pero ahorita llevado al mundo digital, que probablemente puede recoger y congregar muchas más personas que lo haría un evento físico. En cuanto a entrenamientos y trabajo remoto, lo que ya hablamos, hubo un cambio en las dinámicas de trabajo y estudio que fue casi impuesto por la pandemia, pero que sin duda alguna todas estas nuevas tecnologías inmersivas permiten no solo dinamizar, sino hacer mucho más personal, inmersiva y sensorial la experiencia. Y aquí otro ejemplo que vemos en el mundo del arte con relación a los NFTs es cómo estos artículos se están volviendo coleccionables digitales y están adquiriendo un precio altísimo en el mercado. Aquí, por ejemplo, vemos el artista Beeple, que es un artista digital que durante 5.000 días creó cada día una obra digital de su autoría. Al final las juntó en un collage de 5.000 imágenes, lanzó la obra The First 5,000 Days y lo vendió por algo así como $70 millones. Y uno diría, pero ¿quién va a gastar $70 millones en una obra digital, en un archivo que tengo en mi celular o en mi wallet? Pues se vendió y se está comercializando y estos son los precios que se están manejando en el mercado de las transacciones de los NFTs.
Y es algo similar al arte, que nuevamente hay personas que gastan millones de dólares en obras de arte y que perfectamente pueden conseguir una copia o algo similar sin tener que gastar los millones, pero la autenticidad y lo que genera la escasez de tener el original, el primero, el certificado, pues es lo que le da el precio a estos activos. Aquí otro ejemplo que traemos es un poco la combinación que hizo Nike con un poco de nuevas tecnologías y experiencias un poco más sensoriales, y lanzó esta campaña en las calles, donde es una campaña que se ve completamente en tercera dimensión para promocionar sus NFTs. Estos NFTs además están acuñados a productos físicos, que esto es lo que le da un valor agregado, y es: puedo tener este activo digital que me da como la certificación de la autenticidad de un producto, pero además esto me va a dar un plus y un beneficio en el mundo físico, y es poder tener también el activo físico, el zapato coleccionable, y poderlo usar y tener. Entonces también compañías como Nike y muchas otras están aprovechando el boom de los NFTs, el boom del metaverso y las nuevas tecnologías para crear nuevas iniciativas que sin duda alguna calan en la mente del consumidor. Y ahorita los dejo con Juliana. Gracias, Pedro. Me voy a prender mi cámara porque creo que se me estaba cortando antes, entonces, como para menos internet. Bueno, ya venimos entonces entrando un poquito en el tema controversial de cómo hacemos para defender nuestros derechos en estos ámbitos de la propiedad intelectual. Y es que también, como lo mencionaba Pedro, pues las leyes, afortunada o desafortunadamente para algunos, no van al mismo paso que la tecnología. Entonces eso también ha hecho que nosotros mismos estemos creando, o nosotros mismos los privados, digo, estemos creando mecanismos alternativos para que se protejan los derechos. Entonces, pues existen unos principios básicos de derecho que se aplican a todos estos nuevos usos. La propiedad intelectual y las leyes de propiedad intelectual del espacio físico siguen siendo plenamente aplicables en espacios digitales. Y también, pues, todas estas plataformas tienen mecanismos de autorregulación que respetan y siguen muchos de estos principios. Entonces, en temas de propiedad intelectual, pues existen mecanismos alternativos de resolución de controversias a través de notificaciones de descarga de contenidos, cuando uno ve que hay infracción de algo que le pertenece a uno, ¿no? Normalmente son muy eficientes, es lo mismo que pasa con las plataformas de redes sociales y demás, que generalmente actúan cada vez que una persona, un dueño de un titular de un derecho en propiedad intelectual, pues notifica de alguna irregularidad. ¿Qué pasa si lo que yo ya quiero es demandar? Bueno, pues ya en las demandas pasa lo mismo que pasa cuando hay infracciones en Internet. Ya uno tiene que ir a verificar dónde está domiciliado el demandado, quién es el demandado, y la cosa se complica un poco más porque el Internet en general se caracteriza por una anonimidad que dificulta este tipo de procedimientos. Entonces, pues no, a ver, no hay mucha diferencia entre lo que se hace en el Internet anterior o la etapa de Internet anterior a lo que se puede hacer ahora. Nos toca ir a ver dónde está el infractor, dónde está el demandado para poder demandar, y eso también puede ser en Estados Unidos con honorarios costosísimos, toda la dificultad que tiene eso. Pero, pues como les digo, también tenemos mecanismos alternativos que nos permiten proteger nuestros derechos. Identificar el infractor, y esto nuevamente retoma importancia el concepto de anonimidad que tiene en la web 3.0. Y aquí es como para contarles una anécdota. Cuando hay infracciones en la web 3.0, pues lo único que puede realmente llegar a ser identificable es la billetera virtual del infractor. Entonces hay países donde ya se ha permitido que una demanda se notifique en una billetera virtual. Esto ha pasado en Italia, ha pasado en Inglaterra y ha pasado en Estados Unidos. Unos casos muy aislados,
pero es bueno tenerlo en cuenta porque pues hay que ver hacia dónde va eso, ¿no? Vamos a permitir, y los que son abogados acá sabrán que uno de los pasos más relevantes en un litigio es poder notificar de la demanda al demandado, porque si uno no lo notifica, pues básicamente, o no logra notificarlo, se le puede caer a uno el proceso. Em, y que ya se permita a través de billeteras virtuales, pues es una cosa que va a tener muchas implicaciones legales y pues sui generis. Y la prueba de la infracción, bueno, los mismos mecanismos probatorios que tenemos cuando hay infracciones en Internet, pues aplicarían para estos casos. Sigamos, Pedro. Cuando empezamos esta charla y queríamos decirles que nuestra charla era sobre propiedad intelectual, en esta última etapa de la charla queremos enfatizar en eso y la importancia que es estar preparados, sea para entrar al metaverso y para entrar en estas nuevas tecnologías o para pensar que terceros lo van a hacer por nosotros y tenemos que protegernos. Entonces ahí cobra mucha importancia lo que nos dijo Pedro, revisar dónde hemos registrado nuestras marcas, revisar que los activos digitales y todas estas nuevas tecnologías nosotros tengamos protección marcaria, porque este es un caso insignia, ha sido uno de los primeros casos que, que salió en Estados Unidos este año, esto fue en febrero, donde un artista saca una serie de NFTs y los NFTs reproducen una cartera muy importante que es fabricada por Hermes y tiene una marca registrada que es Birkin. El NFT ahí les muestro un ejemplo, decía Not Your Mother's Birkin y parecía ser una crítica al negocio y a lo que está detrás de esa cartera. Y de hecho esa fue la defensa del artista, decir que esos NFTs eran una forma de crítica y en Estados Unidos la libertad de expresión está protegida de manera constitucional, entonces él se estaba amparando en ese derecho constitucional a la libre expresión. ¿Qué pasó con la casa de modas, con Hermes? Pues les dijo, primero, no tenían la marca registrada para activos digitales. Esto fue muy recién empezado este boom. No lo tenían registrado, entonces les tocó montar una defensa un poco más robusta para poder decir que había una infracción de sus marcas registradas, porque no la tenían registrada. Lo que pasa es que, claro, pues es una marca famosa y lo que se logró también demostrar es que estas casas de modas y lo que ha venido pasando es que hay una expansión natural en temas de negocio, en temas de mercadeo y demás, a estas experiencias digitales avanzadas. Entonces, finalmente, esto fue un juicio conjurado en Estados Unidos. El jurado determinó que había una infracción, que la defensa en el derecho fundamental a la libre expresión era corta, porque este señor no solamente hizo una crítica, muy bien su crítica, pero la vendió y la vendió por muy buen dinero. Entonces, cuando ya ese discurso de la crítica ya pasa a un discurso comercial, entran estas leyes de propiedad intelectual a prevalecer. Y le dieron la razón a la casa de modas, le dieron una suma de $133,000. ¿Y qué pasa? Aquí hay tres cosas importantes. Una, pues ya nos damos cuenta que ese tema de las marcas, así uno quiera o no quiera entrar en estos mundos, es importante porque viene otro y se las usa uno, puede hacer falsificaciones, puede hacerse pasar por uno o puede montar estos negocios sin consentimiento de uno. Dos, los marketplaces donde se venden estos NFTs pues van a empezar a tener mucho más cuidado cuando, por ejemplo, yo digo, mire, esta persona que está vendiendo en este mercado está infringiendo mis derechos, por favor descargue ese contenido. Van a tener que ser mucho más cuidadosos porque eventualmente van a poder ser responsables por este tipo de infracciones. Y ese es básicamente este. Vamos a ver el otro. Este es un caso chévere, este está todavía en etapa probatoria. Y es que Nike ha sido uno de los precursores
y de quien más ha usado y a la vez desarrollado y comprado compañías que están metidas en todos estos proyectos de experiencias digitales avanzadas. Nike fue uno de los primeros en lanzar su propio metaverso. Como les mostraba Pedro en la publicidad anterior, son de los que más están involucrados en temas de mercadeo en tercera dimensión, en NFTs. Realmente es, o sea, si uno quiere saber qué está pasando con estas tecnologías, tiene que ir a ver qué está haciendo Nike. Y una de las cosas pues que Nike incursionó es en la comercialización de NFTs, no solamente para sus tenis físicos, sino que también tiene un mercado de tenis digitales a través de NFTs para avatars en mundos virtuales y demás. Y paralelamente había una compañía que ya lleva un muy buen tiempo existiendo que se llama StockX. Y lo que hace StockX es es un intermediario que garantiza que yo, Juliana Salamanca, tengo unos tenis que considero que son de colección. Son los primeros Jordan Air que salieron en 1985, o no me acuerdo bien para los que ya han visto la película, si eso fue, bueno, fueron los 80 o 90, y resulta que yo los tengo, los quiero poner en el mercado, y esta página se dedica a la venta de esos coleccionables, de esos tenis físicos coleccionables. La página lo que hace es verificar que yo, Juliana Salamanca, efectivamente tengo esos tenis, que los tenis son originales y que cumplen pues con todos los requisitos de autenticidad. Entonces, cuando llega este boom de los NFTs, esta página encuentra que el NFT como tal es un muy buen mecanismo de certificación de sus productos, donde se le puede decir al consumidor, mire, estos son los Nike Jordan Air originales de tal fecha, y eso todo va a aparecer en ese certificado de autenticidad digital. ¿Qué pasó? Pues a Nike no le gustó eso porque Nike tiene un mercado de NFTs, entonces demandó por infracción de marca a StockX. La defensa de StockX, y si alguno de ustedes aquí es abogado, es que cuando, por ejemplo, yo me compro unos Nike originales, yo puedo salir, después de que los compré, yo puedo salir y venderlos infinitamente a quien se me dé la gana, porque el derecho de Nike se agota en el momento en que vende el producto. ¿Y qué quiere decir que se agota? Que cuando uno vende un producto original, pierde el control una vez que lo vende y ya cualquiera puede revenderlo siempre que el producto, pues como tal, sea el producto original. Entonces, acá Nike, pues la defensa de StockX es, qué pena, pero es que yo estoy vendiendo producto original y lo que estoy haciendo es certificar que ese producto es original a través de un NFT. Yo no estoy vendiendo NFTs, yo vendo el producto original. Hasta ahí nosotros los abogados de marcas creemos que era un caso sólido para StockX, porque pues efectivamente, a pesar de que los NFTs se vuelven un mecanismo para hacer comercialización del producto en Internet, porque lo que después hace la gente con ese NFT es que empieza a comercializarlos en un mercado secundario, y entonces yo ya tengo este NFT de estos tenis súper raros, pero resulta que hay alguien que me va a pagar mucha más plata, entonces se lo puedo vender. No estoy negociando con los tenis físicos, pero nunca los tenis físicos se mueven de una bodega segura que está en alguna parte del mundo, sino que lo que se está moviendo es el NFT, y en algún momento de la vida, quien sea el titular del NFT puede ir a reclamar los tenis, ¿sí? Em, entonces, pues StockX ahí estaba bien. Lo que pasa es que Nike, en medio del camino, encontró que algunos de los tenis que se ofrecían en esta página eran falsos. Entonces ahí ya empezó a cogerle la defensa a StockX. Ahí ya es donde la cosa no está tan fácil. Vamos a ver qué pasa. Para la próxima charla les contaremos en qué sigue esto. Eso es lo que tiene que ver con temas de NFTs y marcas. Y aquí ya un poquito más en lo que tiene que ver con infracciones a través de inteligencias artificiales. Estos son dos casos que se contraponen. El primer caso es una demanda que está cursando en este momento. Getty Images demanda Stability Inteligencia Artificial por usar millones de imágenes de Getty Images para entrenar su modelo de creación de imágenes, una herramienta que se llama Stable Diffusion. ¿Qué pasa? Que Stability, Getty Images argumenta que Stability cogió sus imágenes, las de Getty,
que son propiedad de Getty y lo que hacía era generar contenidos nuevos, ¿no? Lo que hace una inteligencia artificial, toma una información y genera otra. Pero entonces el problema aquí es que Stable Diffusion cogía imágenes que estaban protegidas por el derecho de autor de Getty Images. Y pues a Getty no le gustó eso porque Getty tiene un negocio de licenciamiento de imágenes, ¿no? Entonces, pues no estaba recibiendo ningún pago. Y lo que estaba haciendo Stable Diffusion era usar esas imágenes para crear contenido propio cuando no lo era. Ese es un caso que está cursando en este momento en los Estados Unidos. Vamos a ver en qué para, pero pues efectivamente ese es uno de los problemas de estas inteligencias artificiales cuando usan bancos de información que no son propios, sino que pueden ser de terceros o que pueden estar o no en el dominio público. El caso que se contrapone a este, que es muy interesante también, es la herramienta de Adobe que se llama Adobe Firefly. Y es que Adobe Firefly también es una herramienta de inteligencia artificial que saca imágenes a partir de los inputs que uno como usuario le da, pero las imágenes, digamos que la materia prima de la que se alimenta, son imágenes propias de Adobe Stock. Entonces aquí ya nos quitamos de encima el problema de si las imágenes son o no son propias. Sí son propias, el banco de datos de donde se alimenta es propio. Aquí no va a haber ese problema. Sigamos, Pedro, por favor. El slide anterior era un tema de derechos de autor y aquí ya vamos a un tema más que todo de secreto empresarial, que es también otra forma de propiedad intelectual y que tiene que ver con la confidencialidad de la información. Un secreto empresarial va a tener un valor y va a considerarse como un secreto empresarial mientras sea confidencial o secreto. En el momento en que pierda esa característica, pues perdió el valor. Una de las cosas que uno no sabe cuando entra a estas plataformas y no lee los términos y condiciones es que en el momento en que uno acepta los términos y condiciones, está permitiendo que toda la información que uno ingresa se vuelva pública y que la herramienta pueda seguir aprendiendo de esa información que uno ingresa. Entonces, no crean que esto y estos errores no los ha cometido, sí, el niño de 5 años no escriben, pero digamos, el niño o el universitario o el niño estudiando en el colegio, no, estos errores los han cometido personas muy capacitadas, que aquí les traemos 3 ejemplos. Por ejemplo, el primero es, ponen códigos fuente. Códigos fuente es lo que identifica un software. Es el mecanismo que permite que un software funcione, ¿sí? Es la matriz de un software, por así decirlo. Y ingenieros ingresan códigos fuente que además deben ser secretos a ChatGPT para ver si ChatGPT les detecta un error que tienen de compilación. Claro, pues de pronto se los detecte, pero lo que nos están dando cuenta es que en el momento en que ingresan ese código fuente, lo volvieron público. Entonces, ahí hay una fuga de información importantísima. Hay otros que les pasó en Samsung que ingresan patrones de prueba para identificar chips defectuosos para que ChatGPT los optimice, sin darse cuenta que en el momento en que ingresan esos patrones de prueba también los vuelven públicos, con toda información que es confidencial. Hay otras apps que se dedican a pasar voz a texto, por ejemplo, y entonces hay otros que creen que, pues chévere, ingresar toda la voz para que esas apps me vuelvan una reunión empresarial confidencial, me la vuelvan un texto. Y no se dan cuenta que al hacer eso volvieron la reunión confidencial pública. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo veo que me salió una pregunta por ahí, un segundito. Las producciones que son generadas por la inteligencia artificial que no están protegidas por ningún derecho de propiedad intelectual industrial se encuentran en dominio público. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque para uno saber
a quién le pertenece el contenido que genera una inteligencia artificial, hay que analizar dos cosas. Una, los términos y condiciones, porque en general todo el contenido que genera una inteligencia artificial, dependiendo de los términos y condiciones, pero les podemos decir que OpenAI, que es la de ChatGPT, la propiedad intelectual le pertenece a OpenAI. No le pertenece a uno, y eso está en los términos y condiciones. Ahora, si uno quiere entrar en una controversia, porque es que resulta que la inteligencia artificial me ayudó, pero la mayor cantidad del contenido y de la originalidad y de la obra la hice fui yo, pues ahí ya es un tema de grado. Entonces uno tiene que entrar ya pues analizar cuánto hizo la inteligencia artificial y cuánto hizo el autor que dice que es el autor de la obra, ¿sí? Se vuelve un tema de grado, es un tema subjetivo, y hay que entrar a analizar ya es qué tanto hizo la inteligencia y qué tanto hizo el autor y qué tanto hizo sobre lo que está reclamando, porque por ejemplo no es lo mismo que yo haya hecho un libro y de ese libro haya entrado a Dalí y haya hecho unas imágenes y esas imágenes en algún momento las haya usado para el libro, pues efectivamente puede que yo no sea dueña de las imágenes, no lo voy a hacer, pero pues efectivamente el texto del libro sí, porque pues, yo lo escribí, ¿no? Entonces ya ahí es que entra a analizar caso por caso, pero en principio de lo que hay que partir es que nosotros no somos dueños de nada de lo que se genera en una inteligencia artificial. El dueño es el dueño de la plataforma. Espero haber respondido tu pregunta. Bueno, acá este es un ejemplo de lo que estábamos hablando, pero estas ya son inteligencias artificiales creadas por los mismos creadores de videojuegos. Entonces, estamos viendo cómo de los pasos más costosos y más largos en un videojuego, por ejemplo, son los guiones y todas las charlas que se generan como las interconexiones entre los personajes. Es lo que se toma más tiempo y es lo que a veces sale muy costoso, pues porque involucra mucho trabajo de personas. Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial, cuando están creando guiones, pues están logrando que las empresas que crean videojuegos puedan crear más títulos a costos mucho menores y en menores tiempos. Entonces, aquí están viendo los creadores de videojuegos una posibilidad o una alternativa muy importante para la creación de diálogos en videojuegos. Y aquí para cerrar el tema de inteligencia artificial, ¿quién es el autor de las obras creadas? Lo que les comentaba en la pregunta anterior. Siempre debemos pensar que es la plataforma de inteligencia artificial. La empresa detrás, no es la herramienta, que las herramientas o cualquier cosa que no tenga componente humano, no es titular de derechos de autor, pero la empresa que está detrás, sí. Entonces, ¿quién es el autor o titular de las obras? En principio es la empresa que está detrás de la herramienta. ¿Las creaciones de inteligencia artificial deberían ser protegidas por el derecho de autor? Bueno, depende, porque es que los derechos de autor tienen unos requisitos de originalidad, que si la obra pues no los cumple, pues no va a ser protegida. Y lo mismo que les decía ahora, depende también del componente humano o del componente que haya sido de la inteligencia artificial para saber si esa obra que en última se genere le pertenece a la persona o le pertenece a la empresa que está detrás de la inteligencia artificial. Los dejo nuevamente con Pedro. Bueno, y aquí para terminar, les queremos traer una serie de ejemplos de lo que estamos viendo en Colombia, porque obviamente uno ve todos estos temas de inteligencia artificial, de metaversos, de NFTs, y lo último que piensa es, bueno, Colombia pues va a ser el último en llegar a esto, todo debe ser en otros países, en China, Estados Unidos, Europa, y resulta que no. Aquí en Colombia en los últimos años ha habido varias noticias y varias iniciativas dentro de esta industria de nuevas tecnologías, y esta diapositiva la hemos estado cambiando. Entonces, además de estas, ha habido muchos más ejemplos que vienen desde 2021, pero aquí queremos traerles unos cuantos ejemplos. Primero,
el tema de Viewee. Es un startup colombiano que está dedicado a la creación de metaversos corporativos. Desde el año 2021 y 2022 están creando metaversos corporativos para facilitar la labor de las empresas y para crearles herramientas nuevas a las empresas para temas de onboarding, de entrenamientos, de trabajo remoto. Y es fascinante lo que hacen, y con la tecnología que tenemos aquí en Colombia, pues están creando estos metaversos y además son muy adaptados al acceso tecnológico que tenemos en Colombia. Entonces son metaversos a los que se puede acceder desde computadores que no tienen que ser megacomputadores, no se requieren visores de realidad virtual, basta con tener conexión a internet y un computador y se puede acceder a estos metaversos. En 2022, muy por los tiempos del Mundial, Davivienda lanzó su primer metaverso para apoyar el talento joven. Esto fue una campaña publicitaria muy importante y una iniciativa fenomenal de Davivienda. En 2022, la compañía de licores Diageo lanzó iniciativas de realidad aumentada en conciertos en Colombia, como por ejemplo con el caminante de Johnny Walker. Lanzó una campaña en el concierto de Guns N' Roses donde las personas a través de sus celulares podían ver diagramas en el espacio, todos relacionados con la marca Johnny Walker. En 2022 se celebró el primer matrimonio civil que se llevó a cabo en el metaverso en Colombia. En el 2023, un juez de Cartagena utilizó ChatGPT como insumo para la parte emotiva de una sentencia de tutela. Esto fue súper mediático, salió en todas partes, y más allá de las críticas o la gente apoyando que lo haya hecho, pues es la realidad que es algo que está presente, que está cambiando el mundo y que se está utilizando, y obviamente pues lo importante es utilizarlo de la mejor manera, con la mayor prudencia posible, pero saber que es una herramienta válida que aplica en muchas industrias, incluso en la jurídica. También la magistrada María Victoria Quiñones en 2023 celebró la primera audiencia en el metaverso, que también fue un tema súper mediático. Y en el Metaverse Fashion Week de 2023 tuvimos la representación colombiana con Karina Ochoa, que es una diseñadora colombiana que está dedicada en gran parte al diseño y diagramación en tercera dimensión y crear artículos coleccionables, NFTs, y para el metaverso, y hizo una colaboración con Monastery, que es una marca de lujo colombiana que también incursionó en estos temas de activos digitales y lanzaron para el Metaverse Fashion Week toda una colección que sacaron en esta semana de la moda en el metaverso, y fue todo un hit. Entonces, con esto queríamos cerrar la charla que les traíamos para hoy, donde traemos una serie de casos, de temas interesantes, pero que además de preguntas, que sabemos que pues, probablemente esto genera muchas más preguntas que respuestas, y aquí estamos para atender las dudas que tengan. Bueno, y esperamos que haya sido bien ilustrativa esta charla para ustedes. Me uno a Pedro también para darles las gracias pues por su tiempo, eh, y bienvenidas las preguntas que tengan. Mm, ¿Me escuchan ahora? Muchísimas gracias a Pedro y a Juliana por este webinar tan Sí. interesante, y a todas las personas que asistieron y nos acompañaron hasta el final. Parece que ya no hay más preguntas, entonces les deseamos un feliz resto de día. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz día para todos. Chao.